614. Devoto. Yo pienso que el alma es la luz dentro. Si después de la muerte ella deviene uno con el Brahman, ¿cómo puede haber la transmigración del alma? Maharshi. ¿Dentro de quién? ¿Quién muere? Devoto. Entonces formularé mi pregunta de un modo diferente. Maharshi. No se necesita ninguna dialéctica. Considere la respuesta y vea. Devoto. ¿Cómo? Maharshi. Ahora que usted se identifica con el cuerpo, usted dice que el alma es la luz dentro. Lo que usted quiere decir es que hay luz dentro del cuerpo. Piense un poco y diga si el cuerpo puede hacer preguntas. El cuerpo es insenciente y no puede decir yo. Alguna cosa dice yo. ¿Qué es? ¿Puede ser el sí mismo? El sí mismo es puro y no es consciente de ningún otro para decir yo. ¿Quién dice yo, entonces? Es el eslabón entre el chit puro, el sí mismo, y el yada, el cuerpo. Eso es el ego. ¿Quién es usted ahora? ¿Qué es lo que ha nacido? El sí mismo es eterno y no puede nacer. El cuerpo aparece y desaparece, y su identidad con él le hace hablar del nacimiento y la muerte. Vea si la verdadera significación de yo puede nacer alguna vez. ¿Para quién es la transmigración? Devoto. Señor, nosotros estamos aquí para aclarar nuestras dudas. Maharshi. Ciertamente. Devoto. Nuestras dudas solo pueden aclararse cuando hacemos preguntas. Maharshi. Sí, nadie objeta a que se hagan preguntas. Devoto. Se dice pariprasnena se vaya, preguntando una y otra vez y sirviendo. Así pues, nosotros debemos hacer preguntas y el maestro debe eliminar bondadosamente nuestras dudas. Maharshi. Continúe su cita. Upadekshayanti tadvam. Ellos dan instrucciones en la verdad. Devoto. Sí, pero nuestras dudas deben ser aclaradas. Maharshi. Así fue con Arjuna, pues él dice al final, Nashto moha tritirlabda. Perdida está mi ignorancia, la memoria restaurada. Devoto. Eso fue al final, pero antes hizo muchas preguntas. Maharshi. La verdad fue revelada desde el comienzo mismo, pues el primer sloka de la Upadesa de Sri Krishna comienza así. No hay ningún nacimiento ni ninguna muerte, no hay ningún cambio, etc. Devoto. Sri Krishna dice también, nosotros hemos tenido muchos renacimientos, yo soy consciente de ellos, pero tú no. Maharshi. Eso fue solo porque surgió la pregunta sobre cómo Sri Krishna podía pretender haber enseñado la verdad eterna a Aditya. La verdad fue expresada desde el comienzo mismo. Arjuna no la comprendió. El estado del Nani fue descrito más tarde y también los medios para obtenerlo. Incidentalmente, Sri Krishna dijo que la verdad era eterna y que él se la había enseñado originalmente a Aditya. Durante todo ese tiempo, Arjuna se había estado identificando con el cuerpo y por consiguiente pensaba que Sri Krishna también era el cuerpo que estaba frente a él. Por ello preguntó, ¿cómo puede ser eso? Tú, Sri Krishna, naciste de Devaki unos años antes. Aditya estaba entre los que comenzaron la creación. ¿Cómo pudiste tú haber enseñado esta verdad a Aditya? Sri Krishna continúa respondiendo las preguntas de Arjuna
en esa línea. Nosotros hemos tenido muchos renacimientos. Yo los conozco todos, pero tú no. Y demás. Devoto, nosotros también debemos conocer la verdad. Maharshi, a usted se le ha enseñado la verdad. Se le han dado instrucciones. Vea quién es usted. Esa es toda la instrucción. 19 de enero de 1939. 615. La señora Hai Rai Daing preguntó por escrito a Sri Bhagavan. Cuando Bhagavan escribe sobre la ayuda dada para la obtención de la realización del sí mismo por la graciosa mirada del maestro o mirando al maestro, ¿cómo ha de comprenderse eso exactamente? Maharshi. ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el buscador? Devota. ¿El sí mismo? Maharshi. Si el sí mismo es el maestro y también el buscador, ¿cómo pueden surgir estas preguntas? Devota. Esa es precisamente mi dificultad. Yo debo buscar al sí mismo dentro de mí misma. ¿Cuál es entonces la significación del escrito mencionado antes? Parece contradictorio. Maharshi, no lo es. Esa afirmación no ha sido comprendida correctamente. Si el buscador sabe que el maestro es el sí mismo, no ve ninguna dualidad en relación con otras cosas tampoco, y por consiguiente es feliz, de modo que no le surgen preguntas. Pero el buscador no lleva la verdad de esa afirmación a trabajar en la práctica. Ello es debido a su ignorancia. Sin embargo, esta ignorancia es irreal. Se necesita al maestro para despertar al buscador del sueño de la ignorancia, y por consiguiente, él usa estas palabras para aclarar la realidad a los demás. Lo único que importa es que usted vea al sí mismo. Eso puede hacerse donde quiera que usted esté. El sí mismo debe ser buscado dentro. La búsqueda debe ser sostenida. Si se obtiene eso, ya no hay ninguna necesidad de estar cerca del maestro como un ser físico. La afirmación se dirige a aquellos que no pueden encontrar al sí mismo permaneciendo donde están. El señor Ward Jackson. La dificultad de la señora es real y yo estoy de acuerdo con ella. Ella pregunta, si nosotros pudiéramos ver al sí mismo dentro de nosotros mismos, ¿por qué íbamos a haber recorrido todo este camino para verle? Nosotros hemos estado pensando en él mucho tiempo y está muy bien que hayamos venido aquí. ¿Es entonces innecesario hacerlo? Maharshi, usted ha hecho bien en haber venido. Isvaro Gururatmeti. El sí mismo es el Dios y el Gurú. Una persona busca la felicidad y aprende que solo Dios puede hacerle a uno feliz. Suplica a Dios y le adoran. Dios oye sus plegarias y le responde apareciendo en forma humana como un maestro, a fin de hablar el lenguaje del devoto y hacerle comprender la realidad. El maestro es así Dios manifiesto como ser humano. Él expone su experiencia para que el buscador pueda obtenerla también. Su experiencia es permanecer como el sí mismo. El sí mismo está dentro. Dios, el maestro y el sí mismo son, por tanto, etapas aparentes en la realización de la verdad. Usted tiene dudas al leer libros. Usted ha venido aquí para aclararlas. Eso está muy bien. La señora Haik Raiding. Yo comprendo que el sí mismo es el maestro y que debe ser buscado dentro. Así pues, puedo hacerlo donde yo vivo. Maharshi,
La comprensión ha sido teórica. Cuando ella es puesta en práctica, surgen las dificultades y las dudas. Si usted puede sentir la presencia del Maestro donde usted está, sus dudas son vencidas rápidamente, pues el papel del Maestro consiste en eliminar las dudas del buscador. El propósito de su visita está cumplido si las dudas no surgen en adelante, y usted se aplica sostenidamente a la búsqueda del sí mismo. Devota: yo lo comprendo completamente. Maharshi: bueno, la objeción no es a su conclusión, sino a sus dudas. El señor Ward Jackson: cuando leemos en voz alta, leemos intelectualmente, pero es todo muy remoto. Cuando le vemos a usted en el cuerpo, somos llevados más cerca de la realidad y eso nos anima a introducir nuestro conocimiento en nuestra vida diaria. Si uno realizara el sí mismo y actuara de acuerdo con él en Occidente, uno sería encerrado en un manicomio. Risas. Maharshi: usted se encerrará a usted mismo en él, debido a que el mundo está loco, le considera loco a usted. ¿Dónde está el manicomio si no está dentro? Usted no estará en él, sino que él estará en usted. Risas. Las incertidumbres, las dudas y los miedos son naturales en todo el mundo hasta que es realizado el sí mismo. Son inseparables del ego, o mejor dicho, ellos son el ego. Devoto: ¿cómo han de desaparecer? Maharshi: ellos son el ego. Si el ego se va, ellos se van con él. El ego mismo es irreal. ¿Qué es el ego? Indague. El cuerpo es insenciente y no puede decir yo. El sí mismo es consciencia pura y no dual. Él no puede decir yo. Nadie dice yo en el sueño profundo. ¿Qué es el ego entonces? Es algo intermedio entre el cuerpo inerte y el sí mismo. Él no tiene un locus standi. Si es buscado, se desvanece como un fantasma. Vea usted, un hombre imagina que hay algo junto a él en la oscuridad. Puede ser un objeto oscuro. Si mira atentamente, el fantasma no se ve, sino un objeto oscuro que podría identificar como un árbol o un poste, etc. Si no mira con atención, el fantasma llena de terror a esa persona. Lo único que se necesita es solo mirar con atención y el fantasma se desvanece. El fantasma nunca estuvo ahí. Lo mismo ocurre con el ego. Es un eslabón intangible entre el cuerpo y la consciencia pura. No es real. Mientras uno no mira con atención, continúa dando problemas. Pero cuando uno lo busca, encuentra que no existe. En las bodas hindúes, los festejos prosiguen durante 5 o 6 días. Las amistades de la novia confundieron a un extraño con el padrino y lo trataron con especiales atenciones. Al ver esto, las amistades del novio lo consideraron un hombre importante relacionado con las amistades de la novia y por consiguiente le mostraron especial respeto. El extraño estaba muy feliz con lo que sucedía. Durante todo ese tiempo, él era completamente consciente de la situación real. En una ocasión, las amistades del novio quisieron hacerle mención de algo. Lo mandaron buscar. Él presintió el problema y se esfumó. Así ocurre con el ego. Si es buscado, desaparece. Si no es buscado, continúa dando problemas. ¿Cómo hay que buscarlo? Se aprende de aquellos que ya lo han hecho. Por esa razón, hay que acercarse al Maestro. Devoto: si la búsqueda ha de hacerse dentro,
¿Es necesario estar en la proximidad física del maestro? Maharshi: es necesario hacerlo hasta que acaben todas las dudas. Devoto: si el ego es irreal y molesto, ¿por qué nos esforzamos tanto en desarrollarlo? Maharshi: su crecimiento y el trastorno consecuente a ese crecimiento hacen que usted busque la causa de todo eso. Su desarrollo es para su propia destrucción. Devoto: ¿no se dice que uno debe ser como un niño antes de avanzar espiritualmente? Maharshi: sí, debido a que el ego no está desarrollado en el niño. Devoto: yo entiendo exactamente lo mismo. Podríamos haber permanecido como el niño en lugar de haber desarrollado el ego. Maharshi: lo que se entiende es el estado del niño. Nadie puede tomar lecciones de un niño para la realización del sí mismo. El estado del maestro es como el estado del niño, pero hay una diferencia entre los dos. El ego es potencial en el niño, mientras que está totalmente destruido en el santo. Devoto: sí, ya veo, ahora lo comprendo. Maharshi: la realidad es una y eterna. Comprenderlo es muy bueno, pero la vieja ignorancia no debe retornar. Se debe mantener una buena vigilancia para que la actual comprensión de la verdad no sufra después. Un discípulo sirvió a un maestro durante mucho tiempo y realizó el sí mismo. Estaba en la felicidad y quería expresar su gratitud al maestro. Lloraba de alegría y su voz se ahogaba al hablar. Dijo: «¡Qué misterio que yo no conociera mi verdadero sí mismo todos estos años! Sufrí mucho tiempo y usted me ha ayudado muy graciosamente a realizar el sí mismo. ¿Cómo pagaré su gracia? No está en mi poder hacerlo». El maestro respondió: «Bien, bien. Tu pago consiste en no volver a caer en la ignorancia nuevamente, sino en continuar en el estado de tu sí mismo». Observaciones del recopilador. El sí mismo es el maestro y todo lo demás. La realización del sí mismo significa la entrega al sí mismo o la submersión en el maestro. ¿Qué más puede hacer alguien? Esa es la forma más alta de gratitud al maestro. 21 de enero de 1939, 616. Un joven preguntó: ¿son los pensamientos mera materia? Maharshi: ¿qué quiere decir usted? ¿Quiere decir materia como las cosas que ve alrededor de usted? Devoto: sí, grosera. Maharshi: ¿quién hace esta pregunta? ¿Quién es el pensador? Devoto: el pensador es espíritu. Maharshi: ¿quiere decir usted entonces que el espíritu genera la materia? Devoto: yo quiero saber. Maharshi: ¿cómo distingue usted entre materia y espíritu? Devoto: el espíritu es consciencia y la materia no. Maharshi: ¿puede la consciencia generar no consciencia o la luz oscuridad? 24 de enero de 1939, 617. Había en la sala un grupito de personas respetables. Herri Bhagavan les habló un rato después de su llegada. ¿Dónde está la utilidad de tratar de recordar el pasado o de descubrir el futuro? Eso que importa es solo el presente. Ocúpese de él y las demás cosas se ocuparán de sí mismas. Devoto: ¿es malo desear algo? Maharshi: uno no debe alborozarse por tener cumplido su deseo
ni contrariarse porque sea frustrado. Alborozarse por el cumplimiento del deseo es muy engañoso. Finalmente una ganancia se perderá, ciertamente. Por consiguiente, el alborozo debe acabar en sufrimiento en una fecha futura. Uno no debe dar cabida a sentimientos de placer o dolor, vengan de donde vengan. ¿Cómo afectan a la persona los acontecimientos? Usted no crece al adquirir algo, ni mengua por su pérdida. Usted permanece lo que usted es siempre. Devoto. Nosotros, hombres mundanos, no podemos resistir al deseo. Maharshi. Usted puede desear, pero esté preparado para cualquier eventualidad. Esfuércese, pero no se pierda en el resultado. Acepte con ecuanimidad lo que acontezca, pues el placer y el sufrimiento son meros modos mentales, no tienen ninguna relación con las realidades subjetivas. Devoto. ¿Cómo? Maharshi. En una aldea del sur de la India había dos jóvenes amigos. Eran instruidos y querían ganar algo con lo cual pudieran brindar auxilio a sus respectivas familias. Se despidieron de sus padres y fueron en peregrinación a Benarés. En el camino, uno de ellos murió. El otro se había quedado solo. Anduvo por allí durante un tiempo y en unos pocos meses se hizo famoso y ganó algún dinero. Quería ganar más antes de volver a su casa. Entretanto se encontró con un peregrino que iba hacia el sur y que pasaría por la aldea natal del joven Pandit. A ese nuevo conocido le pidió que dijera a sus padres que regresaría en pocos meses con algún dinero y también que su compañero había muerto en el camino. Aquel hombre llegó a la aldea y encontró a los padres del joven. Les dio las noticias, pero cambió los nombres de los jóvenes. En consecuencia, los padres del que estaba vivo lloraron su supuesta pérdida, y los padres del muerto estaban felices esperando el regreso de su hijo, que traía también ricos fondos. Por consiguiente, usted ve que el placer y el sufrimiento no tienen ninguna relación con los hechos, sino que son meros modos mentales. 618. Otra persona del grupo preguntó: ¿cómo ha de ser destruido el ego? Maharshi: atrape al ego primero y después pregunte cómo ha de ser destruido. ¿Quién hace esta pregunta? ¿Es el ego? ¿Puede el ego aceptar matarse a sí mismo nunca? Esta pregunta es un modo seguro de alimentar al ego y no de matarle. Si usted busca al ego, encontrará que no existe. Esa es la manera de destruirle. A este respecto, recuerdo a menudo un hecho divertido que tuvo lugar cuando yo vivía en la calle West Chitrai de Madura. Un vecino de una casa de al lado se anticipó a la visita de un ladrón a su vivienda. Tomó sus precauciones para atraparle. Apostó policías de civil para que guardaran las dos esquinas de la calle, en la entrada y en los fondos de la casa. El ladrón llegó, como se esperaba, y los hombres corrieron para atraparle. Al ladrón le bastó un golpe de vista para saber lo que ocurría y gritó: «¡Atrápenle, atrápenle! ¡Allí! ¡Corre por allí, por allí!». Diciendo esto, el ladrón consiguió escapar. Así ocurre con el ego. Búsquelo y no lo encontrará. Esa es la manera de deshacerse de él.